Éxodo capítulo 14, verso 1 y verso 2. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, pero espero a que ustedes lo tengan en la Biblia que más les guste. Me gustó esta traducción por la forma en la que lo escribe. ¿Ya lo tenemos? Muy bien. Ok, entonces vamos a leerlo, o se los voy a leer y síganlo con su vista ahí en sus Biblias. Dice así: entonces el Señor le dio a Moisés las siguientes instrucciones. Ordénales a los israelitas que den la vuelta y acampen cerca de Pi Hahirot, entre Migdol y el mar, que acampen allí a lo largo de la orilla, frente a Baal Zephón. Una clase de vida cristiana ahí en el seminario, un profesor, un doctor del seminario, nos contaba una historia bastante entretenida. Hablaba sobre laberintos, sobre un laberinto. Él es de Irlanda, pero vive en Estados Unidos, en Dallas, y dice que antes de casarse recién casado, fue con su esposa, su recién esposa, allá a Irlanda, y que hay un laberinto. Entonces, lo divertido es que, es como de, ¿cómo se llama? De arbolitos, es que no recuerdo los nombres de esas plantas que crecen. Arbustos, perdónenme ustedes. Entonces, pues la gente anda en todo el laberinto y lo chistoso y lo divertido desde afuera, pues es ver a la gente cómo no da con la salida, ¿no? Pero dice que todo iba muy bien, muy divertido, hasta que los atacó un enjambre de moscas. Entonces corrían y las moscas iban atrás de ellos, y llegó un momento en su desesperación, lo que hicieron fue atravesarse los arbustos. Salieron todos arañados, salieron todos mal. Entonces se fueron al restaurante, y el restaurante tiene la particularidad que está como arriba del laberinto, de manera que ellos ven a la gente que está abajo, y ven como mucha gente está a punto de llegar a la salida, pero se pierde, se mete antes o se regresa. Entonces eso es lo divertido. Pero la vida es un conjunto, o es como un laberinto que está lleno de callejones o calles sin salida, ¿sí? Y encontramos que a lo largo de nuestra vida, como un laberinto, muchas veces a nuestro nivel no alcanzamos a ver las salidas, y necesitamos ¿qué? Verlo desde la altura, desde la perspectiva de Dios. Si ustedes ven lo que leímos, son 2 versos que tienen 3 palabras clave. ¿Cuáles les parecería que serían esas palabras clave? El Señor Dios le dijo a su pueblo. Imaginen, el pueblo acaba de salir de Egipto. ¿Ponemos el mapa? Acaba de salir el pueblo de Egipto. Observen ahí en el mapa. Si ustedes se fijan, y si el pueblo se hubiera ido derecho, pegado al mar Mediterráneo, que le llaman el Mar Grande, hubieran llegado muy rápido a la tierra de los filisteos, y hubieran llegado también muy rápido a la tierra de Canaán. Hubieran atravesado tal vez el desierto, una porción de desierto. Pero dice la Escritura que Dios no los llevó por ese camino, para que al momento de que se acercaran los filisteos los iban a atacar, y entonces al ver la guerra no se desanimaran. Entonces, ¿qué les dice Dios en el verso 14? Israel va saliendo, imaginen esto, salió viendo milagros de Dios, sale de Egipto, de la esclavitud, va al frente la columna de fuego. Imaginen esto, una columna de fuego que llega hasta el cielo, y en las tardes, en medio del sol, una nube que representan ¿qué? La presencia de Dios. Entonces Dios va con ellos. ¿Cómo se sentirían ustedes si fueran esos israelitas? Tal vez deberíamos de sentirnos tranquilos. Veo la presencia de Dios en esa columna de fuego. Veo cómo Dios me cubre del sol tan intenso.
Gracias. Pero van por un desierto. Y en vez de seguir el camino corto, ¿qué les dice Dios? Di a los israelitas que den la vuelta. Ah, caray. O sea, se regresen. Y entonces les dice que rodeen y que lleguen hacia dónde. ¿Sí se alcanza a ver cómo vienen caminando? Y tienen que llegar a Pi Hahirot. Y dice que ahí se detengan, que allí acampen frente al mar. ¿Qué pensó entonces el faraón? No saben a dónde van. Ya se perdieron. Ya están dando vueltas. ¿Qué podemos hacer? Vamos a matarlos. Y Dios los pone enfrente del mar. Ahí acampen. ¿Quién los llevó ahí? ¿Quién? Dios. Entonces, en este pasaje vamos a aprender el tema. A lo largo de esta serie vamos a ver 10 estrategias. Hoy nada más vamos a ver la primera. Ya vimos la introducción la semana pasada, hoy vemos la primera estrategia para los momentos difíciles. Dios da estrategias para momentos difíciles, para callejones sin salida, y así es como le vamos a titular en esta tarde a este mensaje: callejones sin salida. Entonces le dice, la primera estrategia se trata de esto. Van siguiendo a Dios, van con Dios, pero llegan a un callejón sin salida. Faraón y su ejército y el mar. Se iban a morir. ¿Qué pensarían en ese momento? A ver, piensa que tú eres Moisés. ¿Qué pensarías? Hay algo importante. Moisés conocía la voz de Dios. No estaba así como diciendo, ¿será? ¿No será? Híjole, es que, bueno, me pareció que era, Me pareció que, o sea, como que sí parecía la zarza, pero está raro, ¿verdad? Nos trajo y me dice, y acampa aquí. Moisés no dudó, porque él conocía la voz de Dios. Eso es muy importante que lo tengamos claro. Jesús, ¿qué dijo en Juan 10? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces, hoy tú y yo, nuestra prioridad es aprender a oír y conocer, distinguir la voz de Dios. Es lo más importante. El Salmo 27 dice, dentro de mí he oído esa voz que dice, busca a Dios y por eso te busco. La voz de Dios tal vez no podamos describirla como una voz de trompeta fuerte, como se habla en Apocalipsis o como se hablaba en el monte Sinaí. En la actualidad, de acuerdo a la Biblia, la voz de Dios es esa voz interna. Yo tengo que aprender a distinguir esa voz interna de mis pensamientos, de mis ideas. Tengo que aprender a oír la voz de Dios en medio del ruido del mundo. El mundo hace mucho ruido, y cuando tú estás orando, muchas veces te viene un recuerdo de un chiste, una risa, un programa, un problema, alguna actividad, y hay un montón de ruido que te impide tener claridad en oír la voz de Dios. Y Pablo enseña en Efesios acerca de eso. Le dice al Señor, danos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ti. Ayúdanos, dice el salmista, abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley, de tu palabra. Entonces, eso es importante. La primera estrategia se trata, así literalmente, ahí aparece, dice en la siguiente lámina, la estrategia es asegúrate de que la voluntad de Dios es que estés donde estás. Asegúrate de que la voluntad de Dios es que estés
dónde estás. Es decir, estás aquí. Es que yo me paré muy temprano, la verdad tenía ganas de venir y ver a ustedes, a las niñas, a mis hermanos, platicar un rato con ustedes. ¿De qué tengo que estar seguro? ¿De que estoy dónde? Tengo que estar seguro que la voluntad de Dios es que yo esté aquí. Oye, pero es que me invitaron a Acapulco, me invitaron a Cancún. ¿Será la voluntad de Dios que vaya a Cancún o que yo esté predicando su palabra? ¿Dónde tengo que estar? Tengo que estar seguro en cada momento, pero sobre todo en los momentos complicados, de que estoy donde Dios quiere que esté. De eso se trata. ¿Cómo lo logramos? Dijimos, Israel llega, Dios le dice, date la vuelta y regrésate, y ahora ve y camina por Pijajirot, y vas a llegar a la orilla del mar, y ahí acampas, y allí enfrente del mar te vas a esperar. Entonces, ¿cómo habla este pasaje acerca de Dios? ¿Qué quiere explicarnos Moisés sobre Dios? Presenta a Dios como soberano. ¿Qué significa? Que Dios es quien gobierna, quien tiene la máxima autoridad y poder sobre Israel, su pueblo, pero también demuestra que la tiene sobre los demás pueblos, en este caso Egipto, y también sobre su creación, porque en los versos más adelante veremos cómo Dios tiene soberanía, poder absoluto, autoridad absoluta sobre la creación misma. Entonces, Dios como soberano es en este pasaje omnipresente. Dios estaba ¿con quién? Con su pueblo Israel. Ha mostrado su presencia. Entonces, de acuerdo a su palabra y de acuerdo a lo que está diciendo, Dios va caminando y se encuentra en este callejón sin salida, pero está con su pueblo. El pueblo tenía que recordar, tenía que saber que Dios estaba con ellos. Oye, estoy buscando a Dios. ¿No han oído eso? ¿No les ha pasado? Entre más busco a Dios, parece que más problemas. Y Dios me dice, compórtate de esta manera, pero ¿qué crees? Que más problemas. Creo que parece que la gente me ataca más. Creo que hay más situaciones difíciles. Y entonces, en esas situaciones tengo que estar primero seguro de ¿qué? Que estoy en donde Dios desea que yo esté. Eso es lo primero. Eso es el cimiento de mi vida. Dios es omnipresente y Dios está conmigo en ese momento. Pero también vemos a Dios revelado como Dios omnisciente, porque Dios tenía un plan. Dios no dijo, oye, mira Moisés, yo creo que los filisteos están muy gruesos, vamos a intentar, mira, vete a dar la vuelta y a ver cómo le hacemos. ¿Qué hizo Dios? Vas a hacer esto, vas a ir a este lugar y vas a esperarte ahí. Dios tenía un plan y Dios es sabio. Dios conoce todo. Ese plan es tan perfecto que lo glorifica a Él. Dios se iba a glorificar, conocemos la historia, pero Dios iba a ¿qué? A bendecir, a salvar a su pueblo. Entonces, oye, están las cosas bien difíciles, pero ¿estás en la voluntad de Dios? Sí. ¿Qué puedo estar seguro? Dios está conmigo. Dios tiene un plan y además Dios es omnipotente, porque no hay nada imposible para Dios. Conociendo la historia, ¿Dios qué iba a hacer? Oye, si me regreso, me matan los filisteos. Y si camino, me ahogo. ¿Y qué hizo Dios? Les dio un ¿qué? Les abrió un camino. Entonces vemos que no hay nada imposible para Dios. Piensa en esto. Estamos hablando de que dices, a ver, entonces se pone interesante la vida, porque las situaciones complicadas no son imposibles. Lo imposible para Dios no es imposible. Y entonces tengo una esperanza. Puedo estar tranquilo. Ahora, Dios se muestra como perdonador. Y les voy a decir más adelante por qué. Vamos a ver 3 cosas en esta aventura. ¿Cuáles son las palabras claves? Date la vuelta, acampa
y quédate a la orilla del mar. ¿Sí? O sea, ¿se ve en el mapa? Regresa al mapa. Si se dan cuenta, están en un callejón sin salida. ¿Qué son los callejones sin salida? Primer punto, callejones sin salida. ¿A qué le podríamos llamar un callejón sin salida? Bueno, en ese momento era Faraón, un ejército y enfrente el mar que los hundiría. Los problemas en la vida, los enemigos, cuando tienes una deuda que no puedes pagar, y no hablemos de cosas ahorita en este momento, de que te equivocaste, hiciste cosas malas. Hablemos de que tal vez en una emergencia tuviste que vender y que pedir prestado, y te están persiguiendo y no tienes para pagar. Pensemos en un problema donde a lo mejor hay gente, un problema legal. Oye, yo no hice nada y me están queriendo hacer esto, me están queriendo robar, me están queriendo despojar. Hoy está sucediendo eso. Callejones sin salida muchas veces son problemas emocionales. ¿Cuántas veces te sientes como que como en un desierto y que das vueltas y vuelves a llegar al mismo lugar? Y tienes a lo mejor situaciones de que hablando en un término normal, natural, hay gente que no puede durar en un trabajo más de ¿qué? 3 meses, 6 meses. El mejor trabajo, tenemos un proyecto, se le cae. No, ahora sí, mira, si Dios nos da esto, no hombre, nos vamos para arriba y se vuelve a caer. No, es que, y te das cuenta que hay algo que no funciona. Oye, es que haces un negocio y no funciona, haces otro negocio, no funciona, haces otro negocio, no funciona. Es que, ¿sabes qué? Emocionalmente soy una montaña rusa. Oye, estoy hasta arriba, pero en 10 minutos, en el primer momento, me derrumbo y me vengo abajo. Podemos hablar de situaciones que no se pueden resolver literalmente, que son imposibles para ti o para una persona. La Biblia en el Salmo 23 les llama los valles de sombra y de muerte. Cuando llegas a esos callejones, cuando llegaron ellos a ese callejón, imagínense, está la presencia de Dios, pero voltean y ven el ejército egipcio y ven el mar agitado. Tú dices, Dios está conmigo, pero ves el problema y ¿cómo te sientes? ¿Te preocupas? ¿Te da miedo? ¿Te angustias? ¿Sabes qué hacer? ¿No viene a tu mente el pensamiento, ¿y cómo llegué aquí? ¿Qué hice mal, Dios? Porque si yo hubiera sido Moisés, tal vez le hubiera dicho, Señor, creo que me falló. Dijéramos en esta actualidad, el wifi se congeló y no te entendí. ¿Cómo no preocuparte si te están persiguiendo y si adelante te va a ahogar el mar? Bueno, quiero darles algunas anotaciones. La Biblia, ¿qué dice siempre? No temas. Pero es que el problema, pero es que el mar rojo, pero es que el faraón, ¿qué dice la Biblia? Dice un autor, no es mi frase. Preocuparse, escuchen, preocuparse es poner signo de interrogación a donde Dios puso un punto. Y eso es interesante. Es empezar a preguntarte, a hacerte preguntas donde Dios no ha perdido nunca el control. Esto es extraordinario. Algunas veces, creo que lo han escuchado, se dice que los cristianos pueden ser ateos funcionales. No se proclaman ateos, pero son ateos funcionales. La duda, la preocupación es una especie de ateísmo. ¿Por qué? ¿Por qué? Por falta de fe, ¿pero por qué? Porque desconfiamos ¿de quién? De Dios. O sea, la duda, la preocupación es desconfiar ¿de quién? De Dios. Entonces, se oye bien la práctica, la duda, la teoría, ¿verdad? O sea, así lo leemos, decimos, no, sí, claro. Pero hay personas, a lo mejor es la persona que está a tu lado, voltea y vela al otro lado. Hay personas que la preocupación es tan natural como respirar. ¿Sí o no?
Es que el clima, las enfermedades, el trabajo, la economía, la política, la preocupación tras preocupación tras preocupación. ¿Cuál debería ser la respuesta de nuestro corazón a cualquier ejército y mar? ¿Qué dice el Salmo 23? ¿Cómo dice el salmista? Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. ¿En qué fundamentamos nuestra confianza y nuestra seguridad? En la presencia de Dios. ¿Se acuerdan? Presencia de Dios. Les voy a hacer examen. Absoluta. Dios está en todas partes. La presencia de Dios real, ¿en quiénes? Los creyentes. Pero la presencia de Dios manifiesta en los que estamos en comunión con Él. La presencia de Dios, sí, pero yo puedo estar muriéndome de la preocupación. Es que Dios habita en mí, sí, pero no me da la fe para no preocuparme. Pero cuando estoy en contacto, cuando estoy viendo, dice la Escritura, como mirando al invisible en Hebreos, cuando estoy conectado con Dios, entonces puedo decir, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tú estás conmigo. Entonces, ¿quién llevó a Israel a este callejón sin salida? Fue Dios. Ellos pueden estar seguros y tranquilos de que el Dios que los llevó a ese callejón sin salida tiene la capacidad de abrir un camino y salvarlos. Segundo, entonces, ya sabemos los que son los callejones sin salida, pero ahora cuando estás en ese callejón, cuando estás en esos momentos, cuando te das cuenta, regresemos a esa escena donde Israel ha salido de Egipto. ¿Había una mejor situación que pudieran esperar? Dios con ellos, son libres y van a la tierra prometida. ¿Habrá algo mejor? ¿Podían aspirar a algo mejor? Pues era cuestión de caminar para llegar ahí. La presencia de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios para la vida de los que lo aman? Salvación, vida en abundancia. Dios te quiere bendecir. Dios quiere que te vaya bien. Dios te quiere rodear de todo su favor. Dios mismo es tu riqueza, es tu favor. Entonces, van caminando, pero llegan a este punto. La pregunta es, decía una persona, una mujer en un testimonio, le detectan cáncer y la operan, pero aunque la operaron ya no, pues ya fue un poco tarde, y ya en sus últimos momentos volteó y a la gente que estaba a su lado les dijo, ¿cuál es la respuesta? No, pues ¿quién pudo dar una respuesta? Todos quedaron en silencio, ¿no? Y entonces les cambió y les dijo, ¿cuál es la pregunta? ¿Por qué Dios llevó a Israel a ese callejón sin salida? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para probar? Ahora, eso de probar la fe. La primera reacción de Israel fue entrar en pánico, ¿se acuerdan? En Egipto nos hubieran enterrado, ahí había sepulcros. Pero ¿qué es lo que quiere Dios que aprendamos? El dolor, ¿a dónde me guía? Los problemas, ¿a dónde me guían? A buscarlo. Cuando estamos muy bien, ¿qué hacemos? Nos relajamos. Por naturaleza. O sea, estás en Cancún, el mar,
y difícilmente te vas a poner de rodillas a orar en ese momento. Admiras y no está mal, o sea, espero ser claro, pero los problemas, los conflictos, ¿a dónde nos llevan? A buscar a Dios. Entonces, aunque la primera reacción será de pánico, ¿qué es lo que debemos aprender? Buscar a Dios, ¿en dónde? En su palabra. ¿Qué dijimos de su palabra? ¿Qué dijimos de oír la voz de Dios? Si Dios me dice, ve allá, lo que estoy aprendiendo es que estando en su voluntad, Dios tiene un plan, Dios va a hacer algo para salvarme. El tercer punto, la presencia de Dios en los callejones sin salida. Dijimos, hay que estar seguros de que estoy donde Dios quiere que esté. Aun cuando yo estoy caminando con Dios como Israel, puedo caer o puedo llegar a callejones sin salida. Pero esos callejones sin salida no se trata de que sea algo que se salió de control de Dios, sino que Dios nos lleva a esos callejones. Fue Dios quien dio la orden. ¿Para qué? Para probar su fe, para que el pueblo pudiera conocer la grandeza de Dios. Lo poderoso, lo omnipresente, dijimos, la omnisciencia de Dios. Pero en ese callejón sin salida, lo más importante, lo que debían de buscar, de conectarse, es con la presencia de Dios. Si el Señor los puso ahí, el Señor los iba a sacar de ahí. Entonces, ¿en dónde estás? ¿En dónde estás? No sé dónde estés ahorita. En tu peregrinar, no sé en qué etapa estás. Hoy que están de moda las series, ¿no? No sé en qué episodio de tu vida estás. Pero tienes que estar seguro de qué. De que estás donde Dios quiere que estés. Que Dios te puso ahí y que Dios está contigo. De veras, Dios quiera, pueda quedar esto en su corazón. A lo mejor no vamos a entender. ¿Ustedes creen que Israel entendió? Dios les explicó, mira, es que cuando venga el ejército, lo que voy a hacer es que ya que estés cerca, voy a abrir el mar rojo, tú vas a pasar en seco y entonces después los voy a hundir porque ya ha llegado al colmo su maldad. ¿Les explicó esto? No. Porque estaba probando su fe. Entonces, cuando Dios nos mete en callejones sin salida, lo más seguro es que no vamos a saber el guión completo, la historia completa. Pero estamos viendo que Dios sí tiene ya resuelto el problema. Entonces, ¿qué le pediríamos a Dios? Manifiéstate, dame tal vez la fe para aguantar. Porque ya entendí que estoy donde tú quieres que esté. Ya entendí que tú tienes un plan. Que este callejón sin salida, que no puedo resolver, tú ya lo tienes resuelto, pero no me alcanza la fe. Estoy afanado, estoy preocupado, me siento desesperado. ¿Y sabes qué? Estoy tentado, como los israelitas, a decirte, si me ibas a matar, me hubieras dejado en Egipto. Eso está mal. Eso está mal, decirle a Dios, me hubieras dejado, mira, me voy a morir, ¿para qué me sacaste? Pero Dios es misericordioso y entiende esto que está pasando. La presencia de Dios no se alejó y esto es importante. Una pareja de misioneros, en su primer aniversario de matrimonio, se van me parece que fue a Corea. Creo que sí fue a Corea. Y entonces los agarran por predicar el evangelio. Y al esposo lo llevan a un campo de concentración y muere. Y la esposa la ponen a trabajar, trabajos forzados, pero un día la meten en una cárcel y la iban a matar. Entonces, estaba desesperada, sintió que se desmayaba, se tiró al piso, pero en ese momento comenzó a cantar
una canción que aprendió en la escuela dominical, que hablaba sobre la presencia de Dios. Y entonces no había manera de salir libre, pero Dios la sacó de ahí. Y esa canción, no me acuerdo bien cómo dice, pero dice algo así: no hay un lugar en el que Dios te ponga en donde no esté su presencia. Piensa en eso. O sea, puede estar en una cárcel donde la iban a matar y no la mataron, la liberaron. Pero no hay un lugar donde Dios te pueda poner. Y piensa en esto. Yo no sé si Dios te está dando la respuesta a alguna pregunta o te está preparando para alguna prueba. Vale la pena atesorar esto. Me hubiera gustado saber esto hace muchos años. Y no garantiza que saberlo hubiera casi pasado como mero trámite una prueba. Porque Dios nos va mostrando el corazón y necesitamos de Él para aguantar. Pero no hay ningún lugar. El salmista lo decía de esta manera: si subo al cielo, ahí estás tú. Y si al fondo de la tierra, ahí estás tú. No hay lugar para escapar de tu presencia. No hay un lugar en el que Dios te pueda poner. No hay un lugar donde puedas estar que no esté la presencia de Dios contigo. Dijimos que eran 3 puntos. Pero va, como dicen en los CDs, el bonus track, el de regalo. Porque aquí decimos, bueno, pues si estoy caminando con Dios, si me paro a las 5 de la mañana, le dedico a Dios mi día, oro, leo, le hablo de Cristo a la gente, estoy creciendo en santidad, voy casi con alas de ángel, que no sé si los ángeles tengan alas, los querubines sí, pero los ángeles no sé. Pues está muy bien, ¿no? Estoy confiado en que cualquier cosa, estoy en el lugar donde Dios quiso. Pero el punto de regalo es: ¿y qué pasa si tú te metiste en problemas? ¿Qué pasa si tu pensamiento, tus buenas ideas, tus deseos, tu imaginación, tus recursos, tú te metiste en problemas y te alejaste de Dios? ¿Qué pasa? Porque esa es la pregunta del millón, ¿no? Entonces, ¿puedo estar seguro que estoy en el lugar donde Dios quiere? Pues así como que 50-50. La respuesta es que no. La respuesta es que no. Pero no te preocupes. Porque esto es lo emocionante. Y esto es lo que me mueve el corazón. ¿Quién no se ha equivocado? Es más, no sé si hoy estás bien. No sé si hoy realmente te levantaste y llevas una semana, 10 años, como el cristiano consagrado, tú y Dios. No lo sé. Pero a lo mejor tú dices, mira, es que me fui, perdón la palabra, me largué al mundo. Decidí hacer con mi vida lo que se me antojó. O me equivoqué, no supe tomar una decisión, me ganó y mira lo que hice y ve toda la consecuencia. Mira, no te preocupes. ¿Sabes qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia acerca de cuando uno se equivocó? Primera de Juan. ¿Sí? Si confesamos nuestros pecados, si no sabemos Biblia, hermanos, ¿de dónde nos agarramos? Si confesamos nuestros pecados, el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 7 veces cae el justo y Jehová lo levantará. Si
si se arrepiente mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y se vuelven de sus malos caminos, y me buscan, yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. En el momento que te das cuenta que te alejaste de Dios, en ese momento, arrepiéntete. Y Dios, por eso es Dios, en ese momento, ahí donde estás, te vuelve a introducir en su voluntad. De manera que entonces en ese momento, a partir de ese mismo momento, tú puedes saber que estás en el lugar que Dios quiere que estés. O sea, te equivocaste, pero te arrepientes y en ese momento Dios dice, no te preocupes, estás dentro de mi voluntad, porque todo eso que hiciste lo voy a usar para darte una enseñanza. Entonces, en la vida cristiana no hay pierde. Te equivocaste, ¿qué crees? Solamente arrepiéntete y Dios te va a restaurar. No hay callejones sin salida cuando Dios está con nosotros. Y el peor lugar en el que te puedas encontrar no te puedes separar de la presencia de Dios. El arrepentimiento te encamina de nuevo a la voluntad de Dios. El arrepentimiento te aleja del pecado y tu corazón es limpiado, tu relación con Dios es restaurada y estás en el lugar donde Dios desea que estés. Entonces, lo único que tienes que hacer, no me acuerdo dónde, qué comercial era, pero ¿se acuerdan que había un comercial que decía, estás a un clic de distancia? Estás a un clic de la distancia con Dios, de estar en la voluntad de Dios. No pasa nada. Arrepiéntete. O sea, no es que el pecado no sea malo, el pecado te alejó de Dios, pero si te arrepientes, si oras a Dios, en ese momento Dios te vuelve a introducir, te coloca, vuelves a estar dentro de su voluntad. Entonces, ¿cuál fue la primera estrategia para enfrentar momentos difíciles? Asegúrate de que estás en el lugar que Dios quiere que estés. Y ya vimos toda la explicación. Entonces, solamente quisiera que pensaras, ¿y esto te funciona a ti? ¿Esto sirve hoy para tu vida? La respuesta es sí. ¿Cómo lo sé? Porque vemos que Cristo el pueblo tuvo a Moisés como su profeta, como el vocero de parte de Dios, pero para nosotros ya no necesitamos de un vocero, tenemos al Señor Jesucristo. Y gracias al sacrificio de Jesús, a la obra de Jesús, toda su palabra, todos estos principios son reales y efectivos para el que cree en Jesucristo. Lo mismo que pasó con el pueblo de Israel cuando se encontraron en ese callejón sin salida, es lo que puedes esperar tú cuando te encuentres en un callejón sin salida, sea que Dios te haya llevado o sea que tú por tus errores te hayas metido en ese callejón. Si Dios te llevó, confía que el mismo que te metió ahí te está enseñando algo y en el tiempo justo va a abrir un camino. Si te equivocaste, arrepiéntete, vuélvete a Dios y deja que Dios entonces use todo eso para enseñarte y ten seguridad que estás en el lugar donde Dios desea que tú estés. Entonces, para nosotros no hay pérdida. No hay pérdida. Siempre hay una esperanza. Te invito a que puedas cerrar tus ojos.